Bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, presentamos este tiempo delante de ti, confiando en que tú hablarás a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que antes va a ser algo bueno, lindo, Señor, en nuestras vidas, que será de bendición, no solo para nosotros, sino también para los que estén a nuestro lado. Por eso, en el nombre de Jesús, ayúdanos a estar atentos en este momento, quita de nosotros cualquier distracción, cualquier carga, cualquier preocupación, para que realmente estemos atentos a lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Bueno, les voy a pedir que busquemos un pasaje que, si les digo, se lo van a acordar de memoria. Mateo 6:33. ¿Recuerdan cuál es? Dios y su justicia. Mateo 6:33. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay otra versión que dice: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Es lindo el versículo, pero siempre nos centramos en la última parte, ¿no? Y todas estas cosas serán añadidas. Y generalmente pensamos en lo material. Pero, si uno realmente empieza a desmenuzarlo, lo primero que necesitaríamos es lo espiritual, para que después lo material se acomode y ocupe el lugar que realmente tiene que ocupar. Pero antes de eso tenemos que buscar el reino de Dios, y dice hacer lo que es justo delante de Dios, o buscar el reino de Dios y su justicia. Y hacer lo que es justo es hacer lo que el rey ha dicho que hay que hacer. Si yo me voy a vivir a un lugar, tengo que respetar las leyes de ese lugar. Acá todos los que manejamos ¿de qué lado nosotros? ¿Derecho o izquierdo? Del derecho. Pero si me voy a vivir a Inglaterra, la cosa cambia. Tengo que manejar del otro lado. Y yo no puedo ir a decirle allá: no, a mí me enseñaron que tengo que manejar el derecho y donde... No, si te vas allá, tenés que respetar las leyes de allá. Entonces, hemos pasado el reino de la luz, ¿o no? Todos estamos en el reino de las tinieblas, y desde el momento que recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, dice que fuimos pasados al reino de la luz. Entonces, ¿qué leyes tenemos que seguir? Las que el Señor del reino de la luz impone, y ese Señor es nuestro Dios. Entonces, hay que hacer lo que Él dice. Y algo lo que Él dice es que tengo que congregarme. Pero no solamente congregarme porque Él lo dice, sino, ya vamos a ver por qué. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tristemente vemos hoy en día que se toma muy livianamente esto de congregarse. Como que sí, bueno, y vemos que por ahí vamos domingo por medio, por ahí cada tanto. No, acá dice el Señor: no dejando de congregarnos. Y fíjense en que al Señor nada lo sorprende. Él ya sabía lo que iba a pasar para el final de los tiempos. Entonces dice: no dejen de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Ahora, ¿por qué es tan importante para el Señor que nosotros nos congreguemos? Una es porque una vez nos tocó, cuando estábamos en el grupo de jóvenes, recibir unos chicos que venían de Venezuela, que justamente anoche estaba preparando y se me vinieron a la cabeza y oré por ellos, y bueno, me contacté con ellos. La chica sí era cristiana, realmente estaba comprometida, pero él acompañaba. Y le decíamos: pero tenés que congregarte, le decíamos. No, dice: si Dios está en todos lados, a él le habían enseñado así. Si Dios está en todos lados, entonces si yo vengo a la iglesia y me quedo en mi casa, también recibo de Dios. Y es cierto, pero es cierto en parte. Por el Señor, que dice: no dejen de congregarse. Si el Señor lo dice, tenemos que obedecer. Pero bueno, tristemente lo habían enseñado mal, porque, no sé, alguien que no quería congregarse se quedaba en su casa. Fíjense, entonces es importante congregarnos. Es como yo siempre pongo un ejemplo. Por ejemplo, si vos en tu casa comes, pero está toda tu familia, puedes decir: no, yo voy a comer solo, me voy al patio y como solo. ¿Comes o no comes? Sí, comes. ¿Te alimentas? Sí. Pero hay algo que no anda bien, porque no querés pasar tiempo con tu familia. Entonces, vos cuando te alimentas de la palabra de Dios, ¿te alimentas o no te alimentas? ¿Solo o acá? ¿Te alimentas? Pero hay algo que no anda si no querés juntarte con la familia que Dios te ha dado. Entonces, es importante congregarnos. ¿Y esto por qué? Fíjense, en Hebreos
En Hebreos 10:24 dice la palabra del Señor: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando nos congregamos, tenemos la oportunidad de juntarnos con los hermanos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y congregarse no es solo los domingos, es el domingo, es el reunión de la oración, es cuando tenemos reunión de hombres o hay reunión de mujeres, o a veces, como estamos haciendo ahora, con unas mateadas. Nos estamos juntando, estamos siendo parte de la familia de Dios. Y ahí tenemos la oportunidad de estimular al otro a las buenas obras. El versículo anterior dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Cuando el hermano, por ahí vemos un hermano que está medio, que se le caen los brazos, que está pasando por situaciones, ahí también tenemos una oportunidad para animarlo, para motivarlo, para empujarlo un poquito. Y lo mismo pasa cuando nos congregamos, si soy yo el que viene con los brazos medio caídos, que estamos pasando por distintas situaciones, al congregarme tengo la oportunidad de que los hermanos me animen, me empujen, me fortalezcan. ¿Dios lo puede hacer en casa? Sí lo puede hacer, pero se siente más rico cuando estamos unos con otros, ¿o no? La cosa cambia. Por eso lo importante, no solo de venir a las reuniones, sino también de visitarnos. Ese es un ministerio que por ahí se pierde un poco porque a todos nos falta tiempo, todos estamos apurados hoy en día, pero es importante la visitación. Hoy podemos mandarle un videito al hermano por WhatsApp, podemos comunicarnos, sí, pero es distinto cuando nos reunimos. O no, Maiko y Adrián fueron a visitarlo a Daniel en una oportunidad o no. Todos le mandamos mensaje a Daniel y él no puede congregarse por su enfermedad. Pero no cambia la cosa cuando estás frente a frente con él. Alejandra, vos también fuiste en un momento a visitarlo. Está bueno mandarle mensaje todos los días porque quizás no podemos ir, pero está bueno si nos podemos visitar. Hacer sentir el calor. Como el hermano me hizo sentir el calorcito de las manos, hoy yo venía con las manos heladas, el estrechar las manos del hermano me las calentó. Y uno también, a veces, cuando uno visita al hermano, se entera de cosas que por ahí no se enteraría acá en la reunión. Hoy, 3 minutos con Rubén y me enteré de algo. Su familia quiere venir a congregarse, pero su hija no puede caminar, entonces necesita que o que la vayamos a buscar o que entre todos pongamos un poquito y le paguemos el resto, para que su familia también esté. Desafío para todos en este domingo. 3 minutos, que lo encontramos y lo pudimos traer. Entonces, lo importante es poder congregarnos. Si yo hoy no me hubiera decidido congregarme, me hubiera perdido de ese desafío de parte del Señor. Así que ánimo y ayudemos a los hermanos que quizás no están pudiendo congregarse por alguna situación o que no quieren congregarse, de animarlos, de estimularlos a las buenas obras. También dice, buscar el reino de Dios y hacer lo que es justo delante de Dios. Y hacer lo que es justo es hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Dios quiere que leamos su palabra? Exactamente. Fíjense, leer la palabra de Dios es algo muy importante para no errar al blanco. Y esto ya el Señor lo decía en Oseas 4:6. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, hacer lo que es justo delante de Dios es hacer lo que Dios quiere que haga. Y Dios quiere que yo lea su palabra, para tener conocimiento, para no errar al blanco. Fíjense, en el pueblo de Dios, en una parte de la historia de Israel, fue destruido, fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. A tal punto que en Jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Tenemos que tener cuidado, porque esto no es de un día para el otro. Es paulatino. El diablo se las arregla para irnos llevando a poquito, y cuando menos nos enteremos, quizá va a pasar días sin que leamos la palabra del Señor. Pero no alcanza solamente con leer. Primera de Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿está bien tener conocimiento al leer la palabra de Dios? Está bien. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque a veces uno lee y no entiende. Que nos mande un espíritu de sabiduría y de revelación, como decía Pablo, para entender. Pero no alcanza solo con el conocimiento, sino también, como ya lo dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, está bueno leer la palabra de Dios, pero también pedir al Señor que nos ayude a poder ponerla por obra. Que realmente podamos ser oidores
y hacedores de la palabra de Dios. Que eso es ahí donde se nos complica. Por lo menos para mí leer es fácil, siempre estuve acostumbrado a leer, no tengo problema. Pero cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, ahí por ahí se nos atan las ramas, se nos complica un poquito. A todos creo, ¿no? Fíjense, hay una vez escuché yo un ejemplo que decían que un buen marinero, cuando están en alta mar y sobre todo cuando hay tormentas, tienen que obedecer la voz de su capitán. Los marineros están trabajando, vieron los que pescan y todo eso. El tema es que están con tantas cosas dando vueltas, que las velas, que los mástiles, que cosas que andan sueltas, que cuando están en una tormenta ellos están trabajando y el capitán está ahí en el puente de mando. Dice que un buen marinero, cuando el capitán dice tírense al suelo, se tiran, no se ponen a ver si viene algo, si es por algo, o por qué capitán me tengo que tirar al suelo. Dice que un buen marinero, el capitán dice, se tiran al suelo, todos se tiran al suelo. Vengan para adentro, van todos para adentro. No cuestionan, obedecen. Y fíjense si nosotros no tendríamos que ser así con el Señor. Hay veces que el Señor nos pide cosas y no las entendemos y empezamos, a ver, pero será, pero esto dice, pero... No, el Señor dice, hace esto y hace esto. Y a veces nos cuesta. Porque cuando el Señor dice, si te pegan en una mejilla, ¿qué dice? Agarra y devolvésela bien, ¿o no? Eso sería ojo por ojo, diente por diente, eso nos gusta. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo? Si te pegan en una mejilla, pon en la otra. Pero Señor lo dice, buen marinero, obedece. Después dice, si te dicen que lleves la carga a 1 milla, ¿qué dice el Señor? Llévala 2. Y eso era, porque en esa época los romanos, ¿qué hacían? Agarraban a un soldado romano, el más bajo soldado, y lo agarraba Michael y decía, a ver vos, llévame la mochila 1 kilómetro. Pero yo voy para el otro lado. Me la llevas. Y como era la autoridad, tenías que obedecer. Humillaban al pueblo. Entonces el Señor que dice, cuando te humillan así, no solo llevarle 1 kilómetro como te dice, llévasela otro kilómetro más. Pero Señor, el Señor lo dice, nosotros lo hacemos. Entonces, leer, hacer lo justo es leer y obedecer. Orar. 1 Tesalonicenses 5:17. Dice la palabra del Señor, orar sin cesar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, eso es lo que tenemos que hacer. 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Y esto es, no solo es orar en las reuniones, no solo es orar a la hora de la comida, no solo es orar en un tiempo que yo asigno así, bueno, yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es orar, o a la noche, antes de irme a dormir, oro. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Oro durante la comida, oro en el tiempo que yo digo, oro en las reuniones, pero acá el Señor nos dice que oremos sin cesar. Eso quiere decir que durante todo el día yo tengo que hacer parte de mi vida al Señor. Estoy en un tiempo leyendo la palabra de Dios y me dedico a orar, oro al Señor. Salgo para hacer las compras, voy orando con el Señor. Estoy trabajando, oro con el Señor. Así aunque sea oraciones relámpagos, Señor, ayúdame con esto. Señor, ¿qué te parece? Señor, tengo que tomar esta decisión. Estar todo el tiempo en constante comunión con el Señor. Algo que también tenemos que hacer es alabar a Dios. Salmo 22:3 dice, para que lo busquen. Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Hay otra versión que dice, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Entonces, algo que buscamos el reino de Dios y hacemos lo que Dios quiere es alabar a Dios. Y esto no es solamente cantar, porque si fuera solamente cantar, yo con mi voz, mi entonación, chao, estoy fuera. Dios escucha en nuestro corazón. Y alabar significa no solo cantar, sino tener en alta estima y alabar el nombre del Señor. Cuando yo estoy cantando, si canto por cantar, solamente estoy cantando. Pero cuando realmente estoy pensando en lo que digo, estoy alabando, enalteciendo y engrandeciendo el nombre de Dios. Entonces, lo que es justo delante de Dios es hacer lo que Él quiere y esto es alabar al Señor. Y alabarlo es no solo cuando vengo acá a la reunión o cuando estoy en casa y me pongo un momento a alabar, sino es alabarlo en todo tiempo. Así como oramos en todo tiempo, también podríamos alabar al Señor en todo tiempo. Y es aún mejor, si lo hacemos cuando las circunstancias nos juegan en contra a veces. Es lindo alabar cuando todo te va bien, que está todo de color rosa, caminar. Ahí es fácil alabar al Señor. Pero la cosa es, cuando la cosa no pinta o no va saliendo como uno quiere, aún ahí alabar al Señor.
Y ahí se nota lo que hay en tu corazón. Porque a pesar de que la cosa no está como uno quiere, aún así seguís confiando, alabando y enalteciendo el nombre del Señor. Amén. Hacer lo que Dios quiere también es ayunar. Y eso nos cuesta, ¿eh? A los que nos gustan mucho los criollos, como hablamos con el hermano, y ahora en invierno, cuesta ayunar o no. Bueno, pero siempre. Pero Isaías 58 dice, Isaías 58, 6 y 8 dice, y acá el Señor dice lo que es con el tema del ayuno, ¿no? Porque a veces pensamos que ayunar solamente es privarnos de comida, pero acá el Señor nos orienta un poquito más y dice, Isaías 58, 6 y 8. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, a veces tenemos el mal concepto de que ayunar es privarme de comida o ese día no como, o en algunos casos a veces el ayuno no es solo de comida, sino privarme de algunas cosas para dedicarme de entero a la lectura de la palabra, a buscar en oración al Señor. Marco te hay una prédica, una enseñanza muy linda sobre el ayuno que está ahí en la página, así que después si quieren la buscan. A veces nosotros, está bien eso, de privarnos un tiempo, ya sea de, no sé, de apartarnos de redes sociales, de la comida, de lo que sea, para buscar más de Dios. Está bien, pero el Señor va más allá con el ayuno. Y lo que Dios quiere que haga es, dice, desatar ligaduras, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo. Eso tiene que ver con liberar a otros. Como decía Michael, que el hermano este que él está mencionando, Daniel, también fue a la reunión de varones, y realmente sí, es un hombre que nos interrumpía mucho en la reunión, hay que tener mucha paciencia, pero realmente Dios por ahí nos está probando a ver qué estamos haciendo. Bueno, este hombre tiene algunas ataduras en su vida, ataduras, cargas, no sé qué es lo que habrá en su vida. Nuestra misión es orar por él y pedirle al Señor que nos ayude para desatar esas ligaduras, para liberarlo, para romper el yugo que habrá sobre su vida que no le permite disfrutar de lo que Dios quiere para su vida. Entonces, eso tenemos que hacer. Y en estos tiempos también que a veces se complica, ¿no? Porque acá en Argentina todas las cosas suben todos los días, pero acá dice que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Ese es el ayuno que Dios quiere. El otro que decíamos de apartarnos, está bien, pero el ayuno va un poco más allá y es hacer lo que Dios quiere que haga. Lo que Dios quiere que haga también es tener una vida generosa. Proverbios 11:25 dice, Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y no es decir, bueno, hoy vengo, no sé, cobré, estoy y ayudo a alguien, sino es tener una vida generosa. Y no solo con el dinero, sino también en todos los aspectos de la vida. Hay gente que no necesita dinero, necesita que lo escuchemos, como decía. Hay gente que no necesita dinero, necesita que vaya y le haga las compras, porque no se puede mover de su casa por alguna situación. Es tener un alma generosa. Es dar, como Dios nos dio su vida por nosotros y dio mucho más por nosotros. Entonces, es tener esa vida generosa. Y en esto, cuando yo pensaba en esto, siempre me trae a la memoria este versículo, una familia en Carlos Paz. Todavía están congregándose en Córdoba. Antes de que nosotros los conociéramos y fuéramos a la iglesia, había un grupo casero en Carlos Paz y esta familia se juntaba con otros. Eran dos familias nomás que se juntaban. Un grupo casero así compartían la palabra de Dios. Bueno, esta familia que yo les digo iba a la casa de la otra familia. Los anfitriones estaban pasando por una situación económica malísima. Tenían dos chicos, no tenían trabajo, no tenían ni para comer. Esta familia que iba a verlo tampoco la estaban pasando bien. Él estaba en la Fuerza Aérea, lo echaron por un problema de salud y cobraba lo mínimo de lo mínimo. Hoy vieron las jubilaciones mínimas, bueno, él cobraba menos. Y la esposa empezó a trabajar como maestra para ayudar en el hogar y también con pocas horas cobraban lo poco. Sin embargo, cuando vieron la situación de la otra familia, ellos quisieron un día volvieron a su casa, agarraron lo que tenían en la alacena
tenían un paquete de yerba abierto, de lo que había, la mitad. El paquete de azúcar abierto, de lo que había, la mitad. Y así con cada cosa que había en su casa, sacaron la mitad y se la dieron a esa familia. ¿Mm? Ellos se achicaron un poco, tenían 3 hijas, tienen 3 hijas, pero bueno, en ese momento las tenían ahí, se achicaron un poco para que el otro también tuviera un poco. ¿Eh? Eso es ser generoso. Y yo cuando pensaba en esto digo, ¿por qué Dios a veces me trae este ejemplo a mi vida cada vez que me acuerdo de esto? Y es porque, primeramente, nuestro ejemplo es Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Él se despojó de todo, ¿eh? Para venir y ser como un siervo aquí en la tierra. Y a veces uno lo lee y lo pasa muy rápido. Entonces, Dios a veces me muestra un ejemplo humano para ver la magnitud de lo que fue el sacrificio de Él. Si yo veo, quizás leo muy rápido que Jesús se despojó de todo, ¡ay, qué lindo! Sí, se despojó por mí y vino por mí a la tierra. Pero cuando veo lo que significa a través de la vida de una persona, es decir, no tenían para ellos, apenas llegaban a fin de mes, sin embargo, mostraron el amor hacia los otros, sacando la mitad para dárselo a ellos. Si estas personas pudieron hacer eso, yo tengo que ver cómo fue el sacrificio del Señor Jesús, que siendo Dios, se despojó, no de la mitad, se despojó de todo para venir por mí a la tierra. Entonces, ese tipo de alma generosa quiere Dios que tengamos. Y eso es hacerlo justo delante de Dios. Algo que también Dios nos pide, no hacer yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y esto creo que no hay que explicarlo mucho, ¿no? Es decir, no te juntes con lo que no te va a llevar para el lado del Señor. Esto no quiere decir que yo desprecie a las personas. Es decir, a veces, ¿cómo vamos a alcanzar el perdido si no nos juntamos? El tema es no participar de lo que ellos están haciendo. También se aplica al matrimonio. Cuando los chicos, cuando vayan a buscar novia o cuando hay que vivir, no te unas a yugo desigual. Y allá en Córdoba una vez, nosotros saben, estuvimos trabajando un tiempo con los jóvenes, pero antes de que nosotros llegáramos, en el grupito anterior había una chica que se puso de novia con un chico que no era cristiano. Mientras estuvieron de novio y antes que se casaran, él la acompañaba a la iglesia, iba a las reuniones jóvenes, la acompañaba los domingos, todo bien. Se casaron y fue automático. Desde el domingo siguiente no apareció más en la iglesia. Y pasaron casi 20 años, hoy hace poquito nos enteramos de que están los dos de nuevo en el Señor. Pero fueron 20 años que no sé si se separaron, que anduvieron así. Está bien, hoy en día uno dice, bueno, pero hoy está en el Señor, sí. Pero los 20 años de sufrimiento de esa chica, ¿quién se los quita? De llorar, de estar sola, de vaya a saber qué otras cosas. Bueno, 20 años. Entonces, no hacer yugo desigual. Incluso cuando quizás vamos a formar una sociedad con un trabajo, también tenemos que, Señor, ¿conviene que lo haga o no? Porque a veces es un yugo desigual. Entonces, en toda una amistad que vamos a tener, Señor, ¿conviene que yo me asocie con esta persona? Bueno, no hacer yugo desigual, tener mucho cuidado con estas cositas. Algo que Dios también quiere que hagamos o que no hagamos es Éxodo 20, 3 al 5. Dice Éxodo 20, 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Vamos a leer hasta ahí el versículo 5. Creo que acá uno dice, no tener dioses ajenos delante de mí, es entender. Entonces uno puede decir, bueno, yo no tengo ninguna imagen en mi casa, no tengo una virgen, no tengo esto, no tengo el otro, listo, estoy satisfecho. Pero dioses es no tener algo que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. Y a veces quizás no tenemos un ídolo, una imagen, pero sí podemos tener otros dioses en nuestra vida. Quizás el amor al dinero. ¿Está mal tener dinero? No, no está mal. Es algo que necesitamos para comprar, para vivir. El tema es cuando el dinero ocupa el lugar de Dios. Ahí la cosa cambia. No tengo una imagen, pero tengo algo que ocupa el lugar de Dios. Entonces, ahí. También puede ser el trabajo. Hay gente que es adicta al trabajo, ¿o no? ¿Que tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar. Ahora el tema es cuando el trabajo ocupa el lugar de Dios. Cuando el trabajo es una excusa para no congregarme. Cuando el trabajo es una excusa para no buscar de Dios a través de su palabra. Cuando el trabajo, que estoy tan cansado por el trabajo, es una excusa para no tener un tiempo de oración con el Señor. Entonces, el trabajo ocupa el lugar de Dios, es un ídolo.
Todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo en mi vida. Puede ser, incluso, fíjense, la familia, los hijos, los nietos. ¿Está mal querer a los nietos? Yo todo el tiempo estoy pensando en mi nieto. Ahora, si ellos van a ocupar el lugar que le corresponde a Dios, ahí es un problema. El placer, fíjense, hoy todo el mundo dice, no, yo merezco mi tiempo de placer, entonces me quedo en mi casa para escuchar la palabra de Dios. ¿Tenemos que tener tiempo de descanso, esas cosas? Sí. Es más, el Señor Jesús una vez que mandó a los 70, ¿se acuerdan? Cuando volvieron le dijo, vamos a descansar. Está bueno tener un tiempo de relax, pero que ese tiempo no ocupe el lugar que le corresponde al Señor. Entonces, ídolo es todo aquello que ocupa el lugar del Señor. Y si descubrimos que hay algo de eso en nuestra vida, pedirle al Señor, quizás no que lo saque, por decir, no me saques el trabajo. O si el trabajo no te ayuda, que te lo saque. A mí ya me pasa. Pero si el trabajo está ocupando el lugar que te corresponde, haceme que lo organice de tal forma que ocupe el lugar que tiene que ocupar. Pero que tú, Señor, seas el centro de mi vida. Algo que Dios también quiere que hagamos es que reconozcamos al Señor Jesucristo como Señor. Mateo 25, 37 al 40. Dice, entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, ¿qué les dijo? De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, Dios quiere que reconozcamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, pero no solo de la boca para afuera, sino del corazón hacia afuera y también con los hechos. Porque para mucha gente dice, sí, Señor Jesús es mi Señor, pero se queda en eso. Aquel Señor que dice, cuando vos hiciste esto, cuando le diste de comer al hambriento, cuando lo sustentaste, cuando viste al sediento, cuando estaba enfermo o en la cárcel lo visitaste, le diste de comer, ahí, aunque no diga el Señor Jesucristo es mi Señor, con tus hechos estás declarando que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Él te pide que hagas. Y fíjense, nosotros, si cerramos un poquito los ojos en oración, estoy seguro de que Dios, alguien va a cruzar en nuestra mente que quizás está o desnudo, o hambriento, o sediento, o está enfermo. Alguien el Señor va a cruzar para que nosotros hagamos algo por Él. Y en ese momento que nos decidimos a hacerlo y lo hacemos, también estamos diciendo que Jesucristo es nuestro Señor. Porque lo que Él me pidió, yo lo hice. Algo que Dios también quiere que hagamos es amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 22, ahí cerquita, 36 al 39. Mateo 22, 36 al 39. Maestro, le preguntó un fariseo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y no se quedó ahí, sino, este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Acá uno puede reconocer, el primer y gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser. Y con eso no hay problema. Ahora el tema es cuando dice que el segundo es semejante. Amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y ahí se complica a veces la cosa, ¿no? A veces nos cuesta amar a nuestro hermano. Sobre todo cuando es complicada. Hay personas que tienen un carácter muy fuerte y que a veces uno se le complica acercarse. Pero el Señor que dice, tenés que amarlo a todos. Así como amas a Dios, de esa forma tenés que amar al hermano. Y yo no puedo decir, yo amo a Dios con todo mi ser, pero mi hermano, bueno, ya es otra cosa, hasta donde yo pueda. No, el Señor Jesús le dice, amarás a Dios con todo tu ser y a tu hermano como a ti mismo. ¿A vos cómo te gusta que te amen? Vos pensás, cuando estás enfermo, ¿a vos te gusta que te manden un mensajito y nada más o si necesitas algo que vengan y estén a tu lado? Bueno, de esa forma tenés que amar al hermano. Cuando, no sé, vas a festejar tu cumpleaños, ¿a vos qué te gusta? ¿Que te regalen algo lindo o algo así barato? Bueno, si el hermano no puede y te regala barato, gloria a Dios porque sabes el esfuerzo. Pero así como a vos te gusta que te traten, así tenés que tratar al hermano.
Así como a vos te gusta que oren por vos cuando estás pasando por una situación, de la misma forma vos tenés que orar por el hermano. Así como a vos te gusta y te hace bien de que cuando tenés una necesidad alguien se acerque a vos y te ayude, de la misma forma vos tenés que acercarte hacia los otros. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Todos necesitamos las añadiduras y, como decía al principio, principalmente de lo espiritual. Señor, ayúdame a que reciba lo espiritual y luego lo que necesito materialmente, afectivamente, en la salud y en todo lo demás. Pero primeramente en lo espiritual. ¿Que el Señor lo va a añadir? Seguramente. Él quiere añadirlo. No siempre vamos a tener las cosas como nosotros esperamos. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, para que mi vida ande bien necesito esto. Y el Señor dice, no, lo que vos necesitas realmente es esta otra cosa. Pero bueno, cuando recibimos espiritualmente lo que viene de Dios, vamos a aprender a saber qué es lo que necesitamos. Quizás lo que falta en nuestra parte es que hagamos la primera parte. O sea, lo que falta para que Dios dé de sus añadiduras en mi vida, quizás falte que yo haga la primera parte. No sé si se entiende. A ver, vamos de nuevo. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Yo generalmente me centro en esto, y todo lo demás será añadido. Pero primero está lo que yo tengo que hacer, buscar el reino de Dios y su justicia. Quizás hoy en día muchas cosas de las que nos faltan es porque todavía no hemos cumplido con lo que Dios está pidiendo por nosotros. Buscar el reino de Dios y después cada una de las cosas que estuvimos viendo. Leer la palabra de Dios, orar, alabar, ayunar, visitar al enfermo, hacer algo por mi hermano, amar al prójimo como Dios quiere que lo haga. Cuando nosotros cumplamos nuestra parte, Dios seguramente también va a cumplir la parte que Él prometió. Amén. Amén.